Amén. Precioso el Señor, alabado sea su nombre. Vamos a hacer una oración como cada vez que grabamos la palabra, amén, para encomendarnos en las manos del Señor y para que esta oración sea ministrada no solamente en los que estamos ahora, sino en los que van escuchando, para que la oración sea ministrada. Sabemos que el Señor Todopoderoso, tenemos un Señor precioso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que si nosotros ponemos el corazón y la fe, las oraciones son ministradas sobre nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por la palabra que tú nos vas a hablar, mi Señor. Te rogamos desde ya que tú estés abriendo nuestra mente, nuestro corazón, el entendimiento, para recibir tu preciosa palabra, Padre. Toma en tus manos, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, nuestros sentimientos y nuestras emociones, Padre, para que realmente podamos abrir nuestros oídos y estar atentos a tu preciosa palabra, a lo que tú tienes para hablarnos hoy, Señor. Y seas tú, Padre Santo. Ato y amarro mi carne y llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo y me pongo en tus manos para que realmente seas tú hablando a través de esta sierva inútil, primeramente a mí, Señor Santo, Dios de la gloria, toda reprensión, toda exhortación, Padre, y luego a todos aquellos que escuchan, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, para que podamos poner por obra, Padre, lo que tú nos abras, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sabemos que en tu gran amor y tu misericordia, Padre Santo, tú nos haces llegar tu preciosa palabra, Padre, para guiar nuestro camino, mi Señor, nuestro accionar, para exhortarnos, reprendernos, para llamarnos la atención, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Sigue hablando con nosotros, Padre. Te ruego que estés ministrando sanidad sobre todo aquel que esté enfermo, Padre Santo, bendito, tanto del alma como del espíritu, mi Señor. Padre Santo, guíanos al arrepentimiento, Padre bendito, Dios de la gloria, cada día, para que podamos, mi Señor, arrepentirnos, pedir perdón y presentarnos delante de ti en santidad, mi Señor. Ayúdanos a ser humildes, mi Señor, y obedientes a ti, Señor, a tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, precioso Padre, ponemos todo en tus preciosas manos, mi Señor, y habla con cada uno de los que disponemos el corazón para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias, Señor Santo. Amén y amén. Estábamos el culto pasado, el miércoles pasado que grabamos, estuvimos viendo a cuál es la libertad que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Leíamos que el Señor nos ha llamado a libertad, o sea, a libertad hemos sido llamados, dice la palabra, ¿verdad? Y también nos exhorta a no tomar la libertad para hacer cualquier cosa, ¿no? Como ocasión para la carne, sino a servir los unos a los otros, ¿sí? Leíamos todos esos pasajes el culto pasado, ¿verdad? Veíamos allí en Gálatas 5, del 1 al 15. Vimos Juan 8, 31 al 38, ¿verdad? Donde también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero también el Señor nos hablaba, ¿sí? De que debemos de ser sus discípulos para que la verdad realmente nos haga libres y debemos de ser obedientes, ¿sí? Y no tener pecado para ser sus discípulos, amén. También estuvimos leyendo en Hebreos 10, del 19 al 25, lo que es el lugar santísimo, ¿sí? Que podríamos decir que es un lugar físico, pero realmente no. Es una oración, es un lugar en nuestra oración, es un sentir, es el estar realmente en la presencia del Señor, ¿verdad? Y también leíamos en Hebreos 11, del 32 al 39, ¿sí? Todos los sufrimientos que sufrieron todos aquellos que han servido a Dios, ¿verdad? Y también se sigue cumpliendo, ¿sí? En el Nuevo Testamento, que todos aquellos que sirven a Cristo, ¿sí? Son perseguidos, ¿verdad? Por lo que hablábamos también el culto pasado, ¿no? De que realmente estamos muy cómodos nosotros, ¿verdad? Estaría bueno que si alguno que escucha que ve este video, ¿no? No tuvo la oportunidad de escuchar el del culto pasado, lo escuche, ¿sí? Porque realmente tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas y a qué Él nos está llamando. Cuál es esa libertad a la cual Él nos llama. Amén. Bueno, y hoy vamos a comenzar en Hebreos también. Amén. Vamos a irnos a Hebreos 5. Precioso el Señor, capítulo 5, versículo 7. Hebreos,
capítulo 5, versículo 7. Ahí vamos a comenzar y vamos a leer algunos versículos, amén. Vamos a seguir viendo un poco de la libertad, pero también llegábamos a través de la preciosa palabra que compartíamos el culto pasado, a poder ver y entender que la libertad a la cual nos llama el Señor es a servir, ¿no? Dice que nos sirvamos por amor los unos a los otros, ¿sí? Era lo que veíamos en la palabra, amén. O sea, estamos aprendiendo, escudriñando, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 7, amén. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 y dice ahí: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Ahora después vamos a leer ahí en Pedro como la misma palabra nos dice, sí, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado pisadas, marcadas para que sigamos, ¿sí? Cuando nosotros vamos en un terreno lodoso, o sea, arriba se ve todo pasto, pero es difícil saber dónde caminar. Muchas veces hay hasta zanjas, pero hay pasto y se ve el pasto y parece que es todo parejito, ¿sí? Entonces tenemos que ser guiados por alguien que conoce, por alguien que sabe, ¿verdad? Y tenemos que seguir sus mismas pisadas, porque muchas veces si pisamos un poquito antes o un poquito después, nos enterramos, ¿sí? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos dejó las pisadas es para que las sigamos exactas, tal y cual Él las vivió, ¿verdad? Y acá nos dice, vamos a leer de nuevo aquí en el versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Oraba en el monte de Getsemaní, ¿sí? En el monte de los Olivos. Oraba allí y pedía al Padre que si era posible pasara de él la copa, ¿sí? Pero también le decía, no sea mi voluntad sino la tuya. Amén. O sea, siempre ateniéndose a la voluntad del Señor. Precioso el Señor. Y él oraba así porque estaba en carne y estaba sufriendo, o sea, ya estaba sabiendo todo lo que se le venía, ¿verdad? Entonces ahí él ora al Padre, ¿sí? Para que si es posible lo libere de eso, ¿verdad? Lo libere, pero que fuera la voluntad del Padre, ¿verdad? Si vemos ahí abajo, las citas nos llevan a la oración de nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Y bueno, allí también tenemos cuando Él vuelve a los discípulos y les dice, no habéis podido velar, ¿sí? No habéis podido velar una hora, ¿sí? Y bueno, todo eso son llamados de atención al pueblo, ¿verdad? El Señor nos viene hablando de la libertad a la cual Él nos ha llamado. Y esa libertad que veíamos en Hebreos 10, ¿sí? De entrar al lugar santísimo, una libertad que costó muy cara, porque esa libertad de poder entrar al lugar santísimo, esa libertad fue conquistada con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo destrozado. Ese es el precio, ¿sí? Que Él pagó y se rompió, pagó por nuestros pecados y se rompió el velo, ¿verdad? Y tuvimos acceso al lugar santísimo, a la presencia del Señor, a lo que es la oración, ¿sí? Y en una oración en la carne, vana palabrería, no es velar una hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Sino que realmente el Señor nos llama a estar en la presencia misma del Señor, ¿verdad? En la presencia misma del Señor. Pero entonces vemos, y acá dice que fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? Él tenía temor, pero ¿de qué tenía temor? Reverente, ¿sí? Reverente. La reverencia, él sabía lo que iba a sufrir en carne y le pidió al Padre que si era posible lo librara de la copa que tenía que beber, pero que fuese su voluntad, no la de él, sí, que fuera la voluntad de Dios, no la de nuestro Señor Jesucristo, que estaba cargado y angustiado, ¿verdad?, por lo que había de vivir, ¿sí? Sino que realmente él dejó todo en las manos del Padre, sea tu voluntad
y no la mía, ¿sí? Pero dice, fue oído. Recordemos que luego que nuestro Señor Jesucristo ora, vienen ángeles y lo fortalecen, ¿sí? Entonces fue oído. No le fue quitado de delante ni la copa que debía de beber, sino que fue fortalecido, fue consolado y fortalecido. Y yo imagino que los ángeles le recordarían la victoria, ¿verdad? El gozo que tenía puesto por delante, como lo dice también, creo que es en Hebreos, que dice, ¿no? Que él sufrió la cruz por el gozo que tenía delante, ¿verdad? La victoria que representaba para cada uno de nosotros, amén. Él fue escuchado, fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Porque siempre estaba ateniéndose a la voluntad del Señor. Nosotros muchas veces pataleamos con las cosas que nos tocan vivir, ¿verdad? Y no ponemos todas las cosas en las manos del Señor y decimos, bueno, sea tu voluntad, dame fuerzas, ¿sí? Dame fuerzas, amén, para que sea la voluntad del Señor. Ahí en el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, ¿sí? O sea que nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní ora y pide que si es posible se pase la copa de él, o sea que no tenga que pasar por eso, pero que sea la voluntad del Padre, ¿sí? Que sea lo que está establecido por el Padre, ¿verdad? La carne, ¿sí? Siempre tira para el otro lado, pero cuando nosotros esperamos y confiamos en el Señor y decimos que sea su voluntad, Él nos fortalece, nos da entendimiento, nos guía a hacer la voluntad de Dios realmente, ¿sí? Como debe de ser, y ahí lo dice, que aún nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que aprender obediencia y sujeción a nuestro Señor. Amén. Vamos a mirar Hechos 4, libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a ver cómo el Señor respondía a las súplicas de su pueblo, ¿no? Cuando eran atormentados, asediados. Bendito el Señor. Cuando estaban en pruebas, en luchas, no en vara, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Mucho pueblo está engañado hoy día, peleando contra el diablo sin estar en santidad, recibiendo cantidad de cosas contra su vida, ¿verdad? Y pensando que son pruebas y luchas y realmente no es eso, ¿verdad? Porque pruebas y luchas tiene aquel que está en santidad. La fe debe de ser probada, amén. Pero realmente cuando nosotros no estamos en santidad, no tenemos ni potestad ninguna de pelear contra el diablo, amén. Precioso el Señor. Vamos a mirar ahí. Hechos capítulo 4. Dice, Pedro y Juan ante el concilio. Dice, hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Recordemos que acá Pedro y Juan, ¿sí? Habían sanado a un cojo, ¿verdad? Que le pedía limosnas, ¿sí? Entonces ahí estaban ellos haciendo el discurso, en el 3:11, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Y acá dice, hablando ellos al pueblo, o sea, estaban hablándole al pueblo y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Misericordia, así se levanta el diablo. Estas son las luchas, las pruebas, ¿no? Que se levanten y se resientan porque predicamos la verdad. Amén. Eso tiene que suceder y sucede. Amén. Dice en el 3, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000, igual que hoy, gloria a Dios. 5.000 habían creído, varones, ¿verdad? Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No le maquilló nada, ¿verdad? Le dijo tal y cual las cosas. A quien ustedes crucificaron, le dijo, ¿verdad? Los confrontó realmente. Este Jesús, dice en el 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Le cita el Viejo Testamento, ¿sí? Para ver si reaccionan, porque es la palabra de Dios. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a nuestro Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: nos vamos a ir a nuestras casas y nos vamos a sentar cómodos a mirar la televisión. No. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les estaban contestando que iban a seguir hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es como hoy en día que nos dan cualquier caramelo y nosotros nos quedamos cómodos y nos callamos la boca, ¿sí? Así tenemos que ser como estos discípulos, ¿verdad? Por algo quedó esto plasmado en la palabra. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y dice: y puestos en libertad, los dejaron ir, vinieron a los suyos, o sea, ¿a dónde fueron? A reunirse con los hermanos, no se fueron a sus casas, no se fueron a dormir, a descansar, no, se fueron a reunir con los hermanos. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: miren qué hermoso. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, todos los que estaban, ¿sí?, escucharon el testimonio de Pedro y de Juan, ¿sí? Y dijeron, unánimes, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, todos oraron en voz alta, pero todos oraron lo mismo. ¿Sí? No como hoy en día vemos mucha gente que oran todos en voz alta y cada uno dice una cosa, y eso no es comunión, eso no es estar unánime, no es a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Aquí dice: alzaron unánimes la voz y dijeron, todos dijeron lo mismo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. O sea, todos unánimes estaban diciendo y citando las Escrituras. ¿Quién está ahí? ¿Quién está en ellos haciendo que todos hablen lo mismo? Sino el Espíritu Santo de Dios.
¿Sí? Dice en el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ¿verdad? Todo el sufrimiento de Cristo y la crucifixión, ¿verdad? Estaba ya predeterminado, pero están declarándole al Señor, ¿no verdad? Que todos se unieron. Dice en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿No se juntaron todos unánimes para pedirle al Señor que los dejara volver a su casa? No se juntaron unánimes para pedirle el sustento. Se juntaron unánimes y oraban unánimes, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pidiéndole al Señor. ¿Qué le pedían? ¿Qué le pedían, Señor? Dice en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que le concediera hablar la palabra sin impedimentos, que no les importara nada de lo que hicieran o les amenazaran, que quitara el Señor toda traba, ¿sí? Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para servir al Señor, para ir a la libertad a la cual el Señor nos ha llamado? El Espíritu Santo, la llenura, ¿verdad? Aquí el Espíritu Santo les guía en esta oración unánime. Todos oraban lo mismo. Recordemos que estaba Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero los otros no. Y entonces hicieron todos juntos unánimes, una oración guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y allí clamaban, ¿para qué? Para seguir sirviendo al Señor, para no fallarle, para no cerrar sus bocas, para que en nada les hiciesen menguar las amenazas. Amén. Vamos a seguir ahí en Hechos. Vamos a leer Hechos 5, vamos a leer ahí del 17 en adelante. Ahí está otra vez Pedro y Juan, ¿sí? Los discípulos que han quedado como ejemplo, ¿verdad? Ahí mismo, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17, vamos a comenzar. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Amén. Dice ahí, y vemos que en el subtítulo anterior, ¿no? Y lo sabemos, que eran como ellos mismos le pidieron a Dios que fueran hechos grandes señales y maravillas. Bueno, así el Señor le concedió. No solamente que todos hablaran de la palabra con denuedo, sino que también, como decía en el 4:30, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Precioso el Señor. Bueno, ahí en el 5:17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vemos que ellos no hacían nada para que los persiguieran, lo único que hacían era servir al Señor. Y eso es lo que hablábamos el culto pasado, ¿verdad? Que realmente no es que nosotros tengamos que hacer que nos persigan, pero que si realmente nosotros servimos al Señor, hablamos su palabra y le pedimos al Señor que realmente seamos llenos del Espíritu Santo, que hayan milagros, señales, sanidades, ¿sí? A través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser perseguidos. Aquí era físicamente, hasta los llevaban a las cárceles. Hoy en día va a ser físicamente y muchas veces, la más de las veces espiritualmente, porque el diablo no se queda quieto, ¿verdad? Entonces vamos a tener una guerra. Gloria a Dios. Pero sabemos que el victorioso está con nosotros. Amén. Precioso el Señor. Así que dice... Entonces, dice en el 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: váyanse a su casa a descansar. No. Fíjense, ¿para qué nos libera el Señor? ¿Para qué nos da libertad el Señor? ¿Para qué aquí el ángel liberó a los apóstoles? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, vayan y sigan predicando, puestos en pie, o sea, no escondidos, puestos en pie. Prediquen la palabra, sigan predicando todas las palabras de esta vida. Amén. ¿Para qué nos libera el Señor sino para que lo sirvamos? Amén. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad y los guardas fuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Entendemos qué es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo? Arrepentimiento y perdón de pecados al pueblo de Israel y a los gentiles, a todos nosotros, ¿verdad? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entendemos, grabémonos este versículo. El Espíritu Santo es dado a quienes obedecen al Señor. Si yo no ando en obediencia al Señor, no puedo decir que quien me guía, quien me habla es el Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, a los que le obedecen. Gloria a Dios. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles. Amén. Aquí está el maestro de Saulo. Dice, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seréis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Aquí vemos, ¿verdad? Sabemos que Saulo fue, dice la palabra, ¿verdad? Fue educado, instruido a los pies de Gamaliel, o sea, en los fundamentos de Gamaliel, ¿verdad? Este fariseo que conocía y que obviamente quería respetar a Dios. No entendía ni conocía a Cristo, ¿verdad? Pero sí sabía que si
estas personas estaban guiados por el Señor, no iba a desaparecer y que podían ser hallados batallando con Dios mismo, ¿verdad? Vamos a leer de nuevo ahí en el 38. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Amén. Los golpearon y los volvieron a amenazar. Dice, y ellos salieron llorando y lamentándose. No, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Será que nosotros nos gozamos cuando el diablo nos ataca? ¿Será que nosotros nos gozamos cuando tenemos luchas y pruebas? ¿Nos gozamos? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejaron de hacer la obra, siguieron adelante. ¿Haciendo qué? Sirviendo al Señor. Entonces, ¿cuál es la libertad a la cual nos llama nuestro Señor Jesucristo? A obediencia y a servidumbre a Él. A ser sus siervos. A eso nos llama el Señor, amén. Y tenemos que aprender primeramente la obediencia como la aprendió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a mirar lo que nos dice, vamos a ir buscando mientras hablamos en Primera de Pedro 2, amén. Ahí en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2. Recordemos, ¿sí?, que nosotros tenemos que padecer con gozo todas las cosas, que somos perfeccionados. También está el pasaje ese que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amén. Y nosotros queremos seleccionar y muchas veces nos quejamos de lo que viene a nuestra vida, amén. Vamos a leer en Primera de Pedro 2, a partir del 11, que dice, vivid como siervos de Dios. Estamos hablando de servir, ¿verdad? De servir, esa libertad a la cual nos ha llamado el Señor, ¿verdad? De la servidumbre. Tenemos que ser obedientes para poder servir, ¿verdad? Un siervo, un empleado, por ejemplo, si a mí viene mi jefe y me dice, haga esto, esto y esto, y hágalo así o asá, yo tengo que hacer como me dice, me guste o no me guste, me parezca que esté bien o que esté mal. Pero lo tengo que hacer, ¿verdad? Bueno, si somos siervos del Dios vivo, si somos siervos, tenemos que obedecer. Y para obedecer tenemos que estar en santidad, tener una relación con Dios para poder escuchar y entender lo que Él nos habla, ser obedientes a su palabra, ser llenos de su Santo Espíritu para realmente ser guiados a toda verdad, como nos guía solamente el Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Amén. Así que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice ahí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? O sea, hacer a un lado la carne, tratar y pelear la batalla para poder llegar, como dijo Pablo, lo tengo todo por basura, ¿sí? Así tiene que ser, que realmente nuestros ojos estén puestos en Cristo y en servirle a Él y en agradarle a Él. Él es nuestro Señor, ya. Si yo digo ya no me pertenezco, ¿no? Cristo me compró. Bueno, entonces no pueden haber mis decisiones, mis deseos, mis voluntades, sino la voluntad del Señor, como nos deja pisada nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sabía lo que iba a sufrir, pero le dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Así que dice ahí, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Cuidemos nuestro testimonio, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Tenemos que cuidar el testimonio delante de nuestro Señor, sino que muchas veces tenemos que cuidar el testimonio también delante de las personas que nos ven, ¿sí? Porque muchas veces
por más que nosotros sabemos que no estamos haciendo nada malo, ellos están mirando y pueden malentender. Hay gente que no tiene entendimiento totalmente de la palabra, como cuando nos habla también, ¿verdad?, en Corintios sobre comer carne o comer algo. Si nosotros estamos haciendo tropezar a alguien más, tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Y es lo que nos dice ahí, amén. Dice en el 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, o sea, tenemos que ser obedientes, ya sea al rey como superior, obedientes, pero al punto donde dijo Pedro, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, en el momento de que lo que a mí me mandan a hacer va contra la voluntad de Dios, ahí yo tengo que obedecer a Dios, amén. Pero ahí dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer algo malo, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿verdad? Así que dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Entendemos a cuál libertad nos ha llamado nuestro Señor? Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿verdad? O sea, ¿qué merece aprobación? Que dice, a causa de la conciencia delante de Dios sufriéramos molestias padeciendo injustamente. Eso tiene aprobación de parte de Dios, ¿verdad? Dice ahí en el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Y así está mucho pueblo, ¿sí? Está en pecado y le vienen las cosas y ellos se piensan que están glorificando a Dios. Y ahí lo dice, ¿no? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si yo sufro molestias, ¿sí?, padeciendo injustamente, o sea, si yo sé que estoy en santidad, que estoy obedeciendo al Señor y que lo que me viene es totalmente injusto, bueno, gloria a Dios, el nombre del Señor es glorificado y yo soy aprobado por el Señor, ¿verdad? Pero si yo sé que tengo pecado, que no me engañe a mí mismo pensando que lo que me viene estoy glorificando al Señor, ¿no? Dios tenga misericordia y pueda volverme al arrepentimiento, como veíamos recién que nuestro Señor Jesucristo, todo su sacrificio es para llevar arrepentimiento y perdón de pecados, amén. Dice en el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. O sea, ¿para qué fuimos llamados? Para sufrir molestias padeciendo injustamente. A eso fuimos llamados. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y acá lo tenemos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hemos sido rescatados por el Señor. Entonces tenemos que entender que ahora tenemos que ser siervos de Dios.
siervos de Dios. Él pagó un rescate muy grande por nosotros y realmente tenemos que entender eso. Muchas veces lo decimos, pero tenemos que entenderlo y vivirlo. Somos siervos de Dios, por lo cual ya no tengo que vivir para mis deseos, mis voluntades, mis planes, mis decisiones, mis vanidades. No, soy siervo, o sea que tengo que vivir para mi Señor y vivir como siervo de Dios. ¿Sí? Nos conviene volver a leer y razonar todo lo que dice ahí, estando sujetos a las autoridades y sobre todas las cosas a Cristo, a su palabra, en obediencia, viendo las pisadas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Leímos también, ¿verdad?, que Él fue perfeccionado en obediencia para dejarnos a nosotros las huellas marcadas. Amén. Precioso el Señor. Vamos a volvernos a Hebreos y vamos a leer dos o tres versículos ahí que nos dicen realmente cómo hemos de servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A nuestro Señor precioso. Vamos a ir a Hebreos 12, 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 28. ¿Sí? Dice ahí: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Vamos a mirar esto, qué belleza. ¿Sí? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? O sea que tenemos que servir a nuestro Dios por gratitud. No para que Él nos retribuya nada, no, por agradecimiento, realmente entendiendo que Él nos rescató, ¿verdad? A mí me ha quedado grabado, ¿verdad?, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: a quien mucho se le perdonó, o a quien mucho amó, mucho se le perdonó, ¿verdad? Nosotros todos tenemos, no sé, carradas de pecado, ¿verdad? Pero muchas veces uno piensa en su vida y dice: bueno, pero yo no era, no sé, yo no era un asesino, no robé, no maté, ¿no? Entonces decimos, nuestro Señor Jesucristo yo no tenía mucho pecado, ¿no? No tenía. Pero a ver, para nuestro Señor, para el Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipresente, para este Dios al que servimos, no hay acepción de pecado. Entonces, si yo considero que a mí se me perdonaron pocos pecados, es porque amo poco a mi Señor Jesús. Yo tengo que realmente reconocer que a mí se me han perdonado muchos pecados, muchísimos pecados. Todos y cada uno de ellos me llevaban y me guiaban a la muerte, porque lo que yo merecía era la muerte, la condenación, el infierno. Y me salvó el Señor, me salvó, me perdonó todos los pecados. Y no fueron 2, no fueron 3, todos los pecados nos perdonó. Entonces tenemos que entender que realmente no hay alguien que hubiese tenido poco pecado y que el Señor lo perdonó. No hay alguien peor o mejor. Todos hemos tenido muchísimos pecados porque vivíamos apartados de Dios, ¿sí? Entonces aquel al que se le perdonó mucho, ¿sí?, ama mucho. Nosotros tenemos que amar al Señor porque Él nos perdonó muchísimos pecados, que el Señor nos guíe al entendimiento y podamos entender que realmente no existe una persona, por más que se considere de poco pecado, que haya tenido pocos pecados. Todos hemos tenido montañas de pecados, porque cada uno de ellos nos hacían merecedor de la condenación eterna. Y nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, ¿sí?, para salvarnos de eso. Él nos rescató, tenemos que ser agradecidos y en gratitud servirle, ¿sí? Imagínese que usted tiene una enfermedad mortal y hay un médico que cobra carísimo para salvarlo. No tiene dinero usted para pagarle. Bueno, el hombre le propone: yo lo curo y usted trabaja para mí, me sirve. ¿Lo haría? Bueno, nuestro Señor Jesucristo ni siquiera nos pidió nada. Él está ahí.
Solo tenemos que tomarlo, pero ser gratos con Él, agradecidos con Él y servirle, dice ahí. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y fijémonos esto, con temor y reverencia. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pueblo de Dios estamos nosotros protestando contra el Señor, quejándonos contra el Señor muchas veces, contra la voluntad del Señor, ignorantes, irreverentes. Tenga misericordia el Señor y nos guía a este temor y reverencia que Él debe de recibir, que tenemos que darle, ¿sí? Y no nos olvidemos de esto, porque nuestro Dios es fuego consumidor, tenemos un Dios justo, fiel, verdadero y que no tiene por inocente al culpable, ¿sí? Entonces yo puedo ir delante de la presencia del Señor y patalear todo lo que yo quiera, pero voy a recibir mi justa paga. Si nosotros queremos salvación y vida eterna, tenemos que servir al Dios de la gloria por agradecimiento, por amor, por agradecimiento, ¿sí? Y solamente Él también puede ayudarnos a hacerlo así, cambiando nuestras vidas. Recordemos esto, nuestro Dios es fuego consumidor, lo dice ahí, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Vamos a irnos a Hebreos 9, un poquito antes. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Dice ahí, en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados siendo Él santo, no tenía pecado, lo acabamos de leer también, ¿verdad? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿sí? O sea que nuestro Señor nos limpia de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, ¿verdad? Por lo cual, si nosotros estamos cargando obras muertas, no podemos servir como es debido al Dios vivo, ¿verdad? No podemos servir como es debido. Si yo estoy sirviendo a una persona y por atrás desparrago, o sea, no. Por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer una limpieza. Tengo una patrona y voy a hacerle una limpieza, ¿sí? Y limpio, pero también agarro y como de maldad nomás, agarro y voy con la jane, tiro, desparrago, tiro el perfumol para que se gaste más rápido, ¿verdad? Yo estoy sirviendo ahí como corresponde. No, estoy desparragando lo que me da mi patrón, ¿verdad? Bueno, y acá es lo mismo. Él nos limpia nuestras conciencias de obras muertas. Si yo no me he desligado de todas las cosas del mundo, de todo lo que yo era, de todo lo que yo hacía, si no he podido limpiar bien mi corazón, o sea, dárselo al Señor para que el Señor lo limpie, cargo obras muertas y entonces es como que estoy desparramando los productos del Señor, ¿sí? Para que usted lo entienda. Cuando nosotros cargamos obras muertas, ¿sí? No podemos servir al Señor como Él debe de ser servido. Yo puedo ir y hacer la limpieza, pero estoy tirando y despilfarrando, ¿sí? Los bienes de quien me paga el sueldo, ¿verdad? Y aquí, si nosotros cargamos obras muertas, ¿sí? Estamos sirviéndolo en mala manera a nuestro Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos limpie, ¿sí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Él nos ha limpiado, pero nosotros muchas veces volvemos a contaminarnos, volvemos a cargarnos. No nos hemos arrepentido realmente o renunciado o repudiado todas esas cosas que no son de Dios, todas esas cosas que son carnales, mundanas, que nos distraen, ¿sí? Recordémonos que el Señor nos llama a una libertad y esa libertad es servirlo,
servirlo. Hoy en día nosotros pensamos que tenemos, como somos cristianos y estamos sirviendo al Señor, tenemos derecho a esto, derecho al otro, derecho a... No, nosotros tenemos que consultarle todo a nuestro Señor, todas las cosas. Señor, ¿a ti te parece que sería bueno que yo este fin de semana, no sé, saliera a tomar mate al parque? Señor, ¿a ti te parece? Tú prepara, sea tu voluntad, guíame. No, nosotros vamos directamente, qué lindo día, me voy al parque. Le pregunté al Señor lo que Él quería, le pregunté al Señor su voluntad, le pregunté al Señor si Él quería que me quedara orando. ¿Qué era? ¿Soy su siervo o tengo que serlo realmente? ¿Sí? No tenemos que tener una vida, recordémonos que dice el Señor, aquel que ama su vida la perderá y aquel que pierde su vida, que aborrece su vida, la ganará salvación para vida eterna. Y eso es lo que nos tiene que abocar a nosotros, ¿sí? Esa salvación, esa vida eterna, esa manera de servir al Señor, ¿sí? Esa manera de poner realmente nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a mirar ya para cerrar, Juan 15, precioso el Señor, libro de Juan, capítulo 15, bendito el Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, alabado sea su nombre. Y vamos a leer del versículo 12 al 14. Amén. San Juan, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? No que nos amemos como a nosotros se nos dé la gana, sino como Él nos amó. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? Fijémonos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Entonces mi vida tiene que estar en las manos del Señor. Si realmente yo amo a mis hermanos, a aquellos que hacen la voluntad del Señor, tengo que realmente hacer yo lo mismo, la voluntad del Señor. Mi vida tiene que estar en las manos del Señor. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus hermanos. ¿Sí? Dejar a un lado nuestra vida, nuestros deseos, nuestros proyectos, todas las cosas para servir al Señor. Recordémonos que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No nos afanemos por tener, por prosperar, por arreglar, no nos afanemos. Si el Señor prepara, lo hacemos o lo tendremos, porque el Señor sabe lo que a nosotros nos conviene. Ahora, si nosotros nos afanamos o desviamos o desvivimos o metemos en nuestra oración diaria, quiero esto, realmente me estoy apartando del Señor. No estoy haciendo su voluntad, ni siquiera estoy orando guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces recordemos esto, ¿sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿sí? Y no vamos a poner la vida física, sino que nos llama a morir a nuestras voluntades, a entrar al reposo, como nos dice también la palabra. Entremos al reposo, reposemos de nuestras obras, hagamos la voluntad del Señor en todos nuestros hechos, en todas las cosas. Cuando el Señor nos prepara una salida, que salimos en familia o con los hermanos o lo que sea, es todo perfecto, hermoso. El Señor nos prepara esos refrigerios, pero cuando nosotros nos afanamos en nosotros hacer las cosas, en nosotros encaminarnos, ahí viene el desastre, ahí está nuestra desobediencia, nuestra maldad, nuestra iniquidad, desligándonos del Señor. Nosotros tenemos que desligarnos de todas las obras muertas para servir al Señor, no desligarnos del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a entregar todo esto en las manos del Señor, que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos ayude a meditar cada día en la palabra, en lo que vamos escuchando. Y que podamos ser edificados para servirle a Él como Él debe de ser servido. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre, por la palabra que tú nos has hablado, mi Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a morir a nuestra vida, Señor, a nuestras voluntades, a nuestras decisiones, deseos y anhelos, Señor.
Toma realmente en tus manos nuestros sentimientos y emociones y ayúdanos a escucharte y a obedecerte. Sabemos que a través de la obediencia somos perfeccionados, Padre. Mi Señor, obedeciéndote en todas las cosas, aunque no nos agrade, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a correr a tu presencia, Señor. Ayúdanos a rememorar cada día, Señor, lo que costó, Padre, que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a tener ese temor y esa reverencia para servirte como tú debes de ser servido, Padre, en gratitud, Padre Santo, Padre amado, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pagando precio de sangre por nuestros pecados. Ayúdanos también, Señor, a reconocer, Padre Santo bendito, las muchas cosas de las cuales tú nos has perdonado, Padre. Ayúdanos a ver realmente, Señor, de dónde tú nos has sacado, Padre, porque muchos nos consideramos víctimas, mi Señor, Santo Dios, nos consideramos salvados por ti, Señor, de lo que vivíamos, Padre, pero no nos damos cuenta, mi Señor, de todos nuestros pecados, errores. Guíanos a arrepentimiento, mi Señor, guíanos a arrepentimiento para que podamos estar realmente justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y justificados, podernos presentar delante de ti en santidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, despierta libre y limpio entendimiento en cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, en mí primero te ruego, Señor. Padre Santo, no permitas que nos olvidemos de estas palabras. Padre, ayúdanos a poner por obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner por obra, Padre precioso, todo lo que tú nos hablas, todo lo que vamos entendiendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Yo te ruego, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, que en tu gran amor y misericordia, Padre, tú estés, Padre Santo bendito, visitando a aquellos que hoy día, Padre Santo bendito, Dios de la gloria, están pasando mal por sus pecados, Señor. Por no pedirte la guía, Padre, que tú los estés visitando, les estés dando, mi Señor, el entendimiento y los estés guiando a arrepentimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Alza tu mano buena, Padre, y da una salida, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tú eres un Dios justo, fiel, verdadero, que no quiere la muerte del que muere, mi Señor. Tú no quieres, Padre, sino que quieres que todos procedan al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate grandemente y ten misericordia, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te doy, Señor Santo, y encomiendo mi vida y la vida de cada uno de los que escuchan en tus manos, mi Señor. Sé que no hay mejor lugar donde estar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén.